¿Dónde es esto? ¿Estás despierta? Entonces es hora de que nos pongamos manos a la obra. Qin Kuan. ¿Por qué eres tú? Jessie, ya. Será mejor que te comportes. Porque cuanto más te resistas, más se excita a este joven maestro. Suéltame. Voy a pedir ayuda. Pides ayuda. Afuera son todos guardaespaldas que contraté con gran gasto, de todo el mundo. Suéltame. Si quieres culpar a alguien, culpa a Li Qingtian, ese inútil. Ofendió a quien no debía. Alguien quiere su vida de perro. Y tú solo serás inmovilizada aquí por mí. ¿Sabes qué es esto? Esto es lo que yo, tu joven maestro, he preparado. Bebe esto y serás obediente. Tendrás que ser obediente, rogándole a este joven maestro que te ame. Bébelo, bébelo. Me gustaría ver hoy quién se atreve a tocar a mi mujer. Li Qingtian, ¿por qué estás aquí? Hermano Qingtian, finalmente estás aquí. No te muevas. Guardias, mátenlo por mí. Estás hablando de esos inútiles de afuera. Ya fueron derribados por mí este Venerable de un solo golpe. Están más que muertos. No te muevas. Si te mueves de nuevo lo mataré. Qin Kuan, hoy. Si te atreves a dañar a Cisia, lo más mínimo. Exterminaré a toda tu familia, Qin. Y los enviaré a las 18 capas del infierno. Estarán más que muertos. Li Qingtian, ¿qué tal si hacemos una apuesta? ¿Apostar a qué? Nuestras vidas, por supuesto. Sal. Soy Jin Shui, el rey cuchilla de Beijing. Saludos, señor Li. Soy Jin Shui, el rey del puño de Beijing. Saludos, señor Li. Solo hay una forma de apostar hoy. O los matas a todos. O ellos te golpean hasta la muerte. Primo por un inútil como él. No necesitas actuar, yo lo haré. Jin Shui, desperdicias. Ni siquiera puedes derrotar a un yerno inútil de la familia Ye. Y te haces llamar el rey del puño de Beijing. También podrías llamarte el rey tortuga de Beijing. Cuerno plateado en tu cabeza y cuerpo, eres el mariscal demonio cuerno plateado. Han pasado 2000 años sin vernos. No esperaba que aún me recordaras. Entonces debes ser el mariscal demonio cuerno dorado. Así es, soy yo. ¿Por qué están todos ahí parados aturdidos? Ataquen. Li Qingtian, en aquel entonces se nos ordenó detenerte, pero el rey demonio nos arrojó a la plataforma de matanza inmortal, raspar los huesos inmortales, extraer los tendones celestiales, dejándonos en un dolor insoportable, y fuimos arrojados al reino mortal. Nuestro cultivo disminuyó enormemente, incapaces de avanzar ni una pulgada durante miles de años. Miles de años de espera, fueron con el único propósito de matarte. Este Li Qingtian, muere. The film was translated and narrated by M Media. Li Qingtian, no te muevas. Ancianos Jin y Jin, no creo que ustedes dos no puedan derrotarlo. Li Qingtian, si te atreves a contraatacar de nuevo, la mataré. Te atreves. Ustedes dos, vayan. Jessie, ya te sientes angustiada. En ese caso te daré una oportunidad. Ahora quítate la ropa. Y le perdonaré la vida de perro. Qin Kuan. Desnúdate. Contaré hasta 3. 3. Por una simple mujer. 2. Mátenlo. Está bien. Estoy de acuerdo. La muerte sigue siendo la muerte al final. Él no se convertirá en un verdadero dragón. Déjame decirte una cosa más. Ya he traído gente y desenterrado tu tumba.
Ya ha sido arrojada afuera para alimentar a los perros. Y también, ahora mismo delante de ti. ¿Jugaré con tu mujer? Bestia. Esta ahora. Inmortal humano reino Hifan. ¿Cómo es posible? ¿Quién eres exactamente? Qin Kuan. No has estado intentando sondear mi verdadera identidad. Ahora te diré. Hace 2000 años. Nací en medio del caos. Asalté el inframundo. Sembré el caos en el palacio demonio. Y luché contra el rey demonio. Casi me convierto en el cogobernante del cielo y la tierra. En ese momento este Venerable pisó la cabeza del rey demonio y dijo una cosa. La posición del emperador celestial rota. Y este año es mi turno. Podría ser. Es verdaderamente una historia real. Este Venerable es el maestro del salón Qin Tian. Dios de la guerra Qin Tian, Li Qin Tian. Dios de la guerra, perdóname la vida. Este humilde fue increíblemente audaz, al buscar venganza contra ti. Dios de la guerra, por favor, tal como antes, trátanos como un pedo, y déjanos ir. En aquel entonces, si no fuera por el viejo señor, este Venerable ya habría hace mucho tiempo de un solo golpe. Los habría golpeado a todos, hasta un estado más allá de la muerte. Sin embargo, no es demasiado tarde ahora. Elijan uno. Significa el Dios de la guerra. Elijan quién va primero. Hermano mayor, eres mayor que yo. Ve tú primero. No, tú eres el hermano menor. Ve tú primero. De lo contrario, este Venerable los enviará a su camino primero. Y que si eres el Dios de la guerra, ¿sabes quién está detrás de mí? Si me tocas, se asegurará de que muera sin sepultura. Hugh, ¿es eso cierto? ¿Cómo lo supiste? Hugh conspiró contra mí. Y también dañó a mi maestro. Este Venerable tiene una enemistad irreconciliable con él. Lo elegiste a él como tu respaldo. Elegiste mal. Dame una oportunidad. Puedo expiar mis fechorías. Está bien. Puedo decirte. El paradero de la reencarnación de tu maestro, el emperador Donghua. Reencarnación. ¿Qué? Tienes pistas sobre la de mi maestro. Reencarnación y resurrección. Déjame ir. Y te lo diré. Hugh quiere destrozar a Dacia. ¿Y tu familia, Qin? Contribuyó más. ¿No quieres saber? Las pistas de tu maestro. Pistas sobre la reencarnación y resurrección de mi maestro. Las investigaré yo mismo. Pero hoy este Venerable, según la ley, les concederá la ascensión al cielo. Informando, hermano mayor, la familia Qin ha sido aniquilada según tus instrucciones. Ya hemos capturado a todos los espías de Hugh. Muy bien. Lleven a estos dos inútiles y escoltenlos a la prisión Qin Tian. Interróguenlos a fondo sobre asuntos relacionados con el maestro. Sí. Además, sellen todas las noticias a partir de hoy. Quiero poner impaciente a Hugh. No te preocupes, hermano mayor, sellaré bien la noticia. El mundo exterior solo sabe que una figura prominente aniquila a la familia Qin. Tu inútil. Sis ya solo salió contigo por un día. Y terminó así. Aún tienes el descaro de volver a mi familia Ye. Hija, ¿estás bien? Yo, ¿dónde estoy? Estás en la casa de la familia Ye, donde más podrías estar. Solo mi familia Ye puede mantenerte a salvo. Si sigues a este yerno inútil, algo saldrá mal tarde o temprano. Li Qin Tian, sal de mi vista. ¿Te lo digo? De ahora en adelante, aléjate de mi hija Fixia. De lo contrario, Deja de actuar. No estás cansado. Yo me canso solo de mirar. ¿Qué quieres decir? Si Fixia no fuera miembro de tu familia Ye, ¿cómo podría haber sufrido esta calamidad? Arriesgué mi vida para salvarla y traerla de vuelta. Y sin embargo tú estás aquí, derramando lágrimas de cocodrilo hipócrita. Esto. solo contigo este bueno para nada. Eres siquiera digno de mencionar que salvas a alguien. Hija, o tu padre para salvarte. Incluso se arrodilló ante ellos. ¿Qué? De no haber sido por eso, ¿crees que este inútil solo podría haber invitado a una figura tan increíblemente importante para hacer que la familia Qin fuera a la bancarrota de la noche a la mañana y que todo su clan pereciera? Hermano Qin Tian,
Es verdad lo que dijo mi papá. Esto, yo, ¿Acaso eso necesita preguntarse? Si no fuera por la figura prominente que invité, actuando, habría sido golpeado hasta la muerte The hace film mucho was tiempo. translated Tu yerno inútil. and narrated Yo. by M Media. este Venerable siempre ha actuado abierta y honorablemente. Así que ¿por qué necesitaría mentir? Bien, tú, ese inútil maldito de tu casa. ¿De verdad te atreves a actuar salvajemente en la casa de mi familia Ye? Guardias. Arrastradlo fuera. No. Padre, madre, el hermano Quintián solo está momentáneamente confundido. Sabe que se equivocó. Este Venerable no está equivocado. Es su culpa. ¿Hasta cuándo seguirás causando problemas? Yo. Te lo digo. Invitar a esa figura prominente a surgir tiene un precio. ¿Qué precio? El precio es para Sisya convertirse en la esposa número 108 de él. ¿Qué eres? La esposa número 108. Hermanita. Esta vez realmente tuviste suerte. Escuché que esta figura prominente es bastante joven. Solo tiene unos 80 años. He oído que él es muy rico. Y su poder es inmenso. Y lo más importante, tiene un hijo y una hija. Te casarás con esa familia y te convertirás en madre de inmediato. ¿Qué tan maravilloso es eso? Hermano Quintián. Así que estuviste aquí todo el tiempo, después de toda esa actuación. Solo fue para usar a Cisya como moneda de cambio de nuevo. Y casarla con ese hombre de 80 años, para obtener beneficios para tu familia y... ¿Qué dijiste? No entiendo ni una sola palabra de lo que dices. Por cierto, el matrimonio de Sisya está arreglado así sin más. Tu yerno inútil. No debería haber problema, ¿verdad? Una hormiga intentando sacudir un árbol, sobreestimando tu propia fuerza. Ya que dices que es tuya. Oír es falso. Ver es creer. ¿Qué quieres decir? Te daré una oportunidad para que te pruebes a ti mismo. Hoy que hay un objeto maravilloso en este mundo, llamado el Wan Nian Sulyan. Se dice que después de consumirlo, de la noche a la mañana, uno se convertirá en gran maestro de artes marciales antiguas y puede extender la vida de unos 100 años. ¿Quieres que lo recupere por ti? Así es. Mientras puedas recuperar el Wan Nian Sulyan y compensar el regalo de compromiso, entonces aceptaré tu matrimonio con Sisya. Pero tienes esa habilidad. Solo eres un yerno inútil. Dame 3 días. Ciertamente presentaré el Wan Nian Sulyan. Espero que el viejo maestro no olvide su promesa. Debes recordar. Si no puedes recuperar el Wan Nian Sulyan, entonces Sisya tendrá que casarse con esa figura importante y convertirse en su esposa número 108. Hermano Quintián. En realidad sé que fuiste tú quien me salvó. Y también sé que no estás loco. Cisya, ¿finalmente crees que no te estaba mintiendo? Pero tú absolutamente no puedes ser el dios de la guerra Quintián. ¿Quién está allí? Abre tus ojos de perro y mira. Esta es la mansión del rey Wulong. El personal no autorizado no tiene permitido entrar. Dile a Wu Aimei, si no quiere que el rey Wulong muera, entonces invítame a entrar inmediatamente. Nuestra señorita mayor es alguien como tú, a quien puedes conocer cuando quieras. Fuera, fuera, fuera. Abuelo. Abuelo, ¿qué te pasa? Abuelo. Abuelo, despierta, abuelo. Sí, sí, de acuerdo. Señor, nuestra señorita mayor le invita a pasar. Por favor, entre. Disculpa. De repente ya no quiero entrar. Tú. ¿Qué tal esto? Ve y dile a Wu Aimei, dile que se arrodille y me ruegue que baje. Estás soñando. Presuntuoso, ¿cómo te atreves a hablarle así al señor Lee? Wu Mei de la familia Wu. Saludos, señor Lee. Señor Lee, por favor. Doctor Divino, por favor eche un vistazo rápido. ¿Qué le pasó exactamente a mi abuelo?
Esta es una medicina divina hecha por Shennon, después de probar cientos de hierbas. Mientras lo bebas, la medicina curará la enfermedad inmediatamente. Pero en cuanto al precio, quiero el Wanyan Sulian de la familia Wu. Mientras salves a mi abuelo, yo misma presentaré el Wan Niang Suelian con ambas manos. Hermana, ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a causar problemas en mi mansión Wu? ¿Sabes quién es él? ¿Quién? El yerno inútil de la familia Ye, fanfarroneando aquí. Él no entiende de medicina en absoluto. Tú. Hermana. No debes creerle en absoluto. Es solo un estafador. Viniste a la familia Wu, nada más que para engañar y obtener el Wan Niang Suelian del viejo maestro Wu. el hermano Qingtian no está mintiendo, está aquí para salvar a alguien. Hermana, acabas de regresar del extranjero. Todavía no sabes que el primo King Hua está muerto. Y la familia Qin fue aniquilada. Adivina quién hizo todo eso. Fuiste tú. Dañaste a alguien de mi mansión Wu, y aún te atreves a estafar y engañar en mi mansión Wu. Guardias, llévenselo. Será enterrado con mi primo. Sí, señorita. Hermano Qingtian, ya no necesitamos el Xuelian, vámonos rápido. No te preocupes, Tisia. Mientras quieran, salva al viejo maestro Wu, no se atreverían a tocarme. Li Qingtian. Estás presumiendo. El título de número 1 en toda la Watchen no es de hecho una jactancia vacía. Así es, oh viejo maestro Wu. Necesita a un bueno para nada como tú para salvarlo. The Este film es el was Doctor Divino Sai translated Shen-nong. and narrated by M. Media. Él viene del Valle del Santo de la Medicina, el sucesor directo de la 78ª generación de Shen-nong. Eres el descendiente directo del santo, de la medicina Shen-nong. Así es. Mientras Dios Shen-nong haga un pequeño movimiento. Revivir a los muertos y reconstruir la carne sobre los huesos no es un problema. Incluso si una persona ya ha sido enterrada. Todavía puedo traerlos de vuelta a la vida. Solo espera. En un momento te despellejaré vivo, y te arrancaré los tendones. Doctor Divino, por favor. Espera. El viejo maestro Wu solo tiene los meridianos bloqueados, y sus 5 chi están obstruidos. Si aplicas esa aguja, será como un globo desinflado. Su chi y sangre se invertirán, corriendo directamente a su coronilla. Y finalmente, bang. Explotará y morirá. Este Doctor Divino es un descendiente del Santo de la Medicina. ¿Acaso calificas para enseñarme medicina? Las habilidades médicas de Shen-nong fueron todas transmitidas por mi maestro, el emperador Donghua. Dime si soy digno. Li Qingtian. Hoy hace mucho tiempo que te golpeaste la cabeza y te quedaste tonto, y constantemente sueñas que eres algún dios de la guerra Qingtian. Sin mencionar que ni siquiera existe tal cosa como un dios de la guerra Qingtian. Incluso si existiera, sería imposible que fuera un bueno para nada como tú. Si fueras el dios de la guerra Qingtian, entonces mi familia Wu no habría ofendido a una figura inmensamente poderosa. Tendría que arrodillarme ante ti y hacer una reverencia para admitir mi culpa. Así es. Trixia, ¿por qué estás ahí parada aturdida? ¿Por qué no te apresuras a llevarte a este perro rabioso y salir de aquí? Para que no obstaculices a este Doctor Divino, demostrar sus inigualables habilidades médicas. Guardias, llévense a este lunático. ¿Quién? ¿Quién me salvó? No fue otro que este Doctor Divino. Y él es. Él acaba de envenenarte. Con la intención de envenenarte hasta la muerte. Tenías la intención de envenenarme. Li Qingtian, no necesitas agradecerme por mis esfuerzos. Si este Venerable quisiera matar a alguien, un chasquido de dedo bastaría, porque habría necesidad de veneno. El yerno loco de la familia Ye, ¿cómo te atreves a seguir discutiendo? ¿Por qué no te apresuras a confesar? Además debes darle a este Doctor Divino una reverencia y disculparte. Incluso si el propio Shen-nong apareciera ante mí, aún tendría que dirigirse a mí respetuosamente como hermano mayor. Tú probablemente tendrías que dirigirte a mí como gran maestro. Si alguien tiene que arrodillarse, debería ser él. Viejo maestro Wu, tú tampoco tienes mucho tiempo de vida. Puedes esperar para apresurarte y recoger el cadáver. Presuntuoso. ¿De dónde salió este mocoso salvaje? ¿Cómo se atreve a maldecir a este anciano para que muera? Guardias, llévenselo. Además, él no en la villa. No sea que su sangre manche nuestra casa. No necesitas echarme. Me iré por mi cuenta. Cisia, vámonos.
Así es. Más tarde asegúrate de no rogarme que regrese. Esté tranquilo. Nunca le rogaría a un estafador. Cisia, vámonos. Abuelo. Abuelo, ¿qué pasa? Abuelo, doctor divino, se lo ruego, por favor, salve rápidamente a mi abuelo. El rey Wulong es de edad avanzada. He hecho todo lo que he podido. Preparen el funeral lo antes posible. Señor Li, se lo ruego. Salve a mi abuelo, por favor. Hermana, levántate rápido, levántate rápido. Hermana, lo estás manteniendo con vida. ¿Qué sentido tiene invitarlo de vuelta? El rey Wulong está ahora más allá de toda ayuda médica. A menos que podamos invocar mi gran maestro Shennon. Entonces iré ahora mismo, y lo invitaré aquí. Shennon The lleva film was más de años muerto. translated and ¿Dónde lo vas a narrated by encontrar? Media. Esperas que él salte de su ataúd para ayudarte. Shennon, en 3 minutos. Mueve tu trasero a la mansión del rey Wulong para verme. Shennon. Si no apareces pronto, este Venerable asaltará tu valle del Santo Médico. Destrozará tu nido de perros y aniquilará tu linaje de Santo Médico. Como supo que el gran maestro todavía está vivo. Si puedes llamarlo aquí, entonces creeré de verdad en los fantasmas. Si no me crees, contaré hasta 3. Corramos. No te preocupes, Shennon definitivamente llegará en 3 minutos. De acuerdo. Entonces te daré 3 minutos. Si Shennon no llega después de 3 minutos, Estoy dispuesto a suicidarme para expiar mis pecados. Ser de palabra. está bien. Se acabó el tiempo. Se acabaron los 3 minutos, mira. Señor Li, es hora de irse. ¿Qué? No dijiste que eras un hombre de palabra. Pensando en echarte atrás. Este Venerable nunca rompe su palabra. No. Hermano Qintian. Date prisa y actúa. Llega el santo de la medicina. Gran maestro, ¿por qué estás aquí? Canalla. Señor Lee. Es alguien a quien puedes provocar. Doctor Divino Sai. ¿Acaso lo confundiste con otra persona? Este vejestorio. ¿Cómo podría ser? El legendario doctor divino, imprudente. Las habilidades médicas del gran maestro alcanzan los cielos. Una vez usó un ginseng de 10.000 años como base medicinal para refinar medicina sagrada. Consumirlo extiende la vida por 10.000 años. Este secreto solo es conocido por los de Valle del Santo de la Medicina. Esto significa, realmente eres el santo de la medicina. Santo Médico Sennong. No me atrevería a llamarme un santo de la medicina. Este anciano solo tiene un ligero conocimiento de la medicina. Señor Lee. ¿Qué puede hacer este humilde por usted? Li Qintian, ¿de verdad invitaste al santo de la medicina? ¿Cómo es esto posible? Revívelo y déjame ver. ¿Cuánta verdadera habilidad has aprendido de mi maestro? Gran maestro, usted es el santo de la medicina. ¿Por qué debería escuchar a este bueno para nada? Si el señor Lee es un inútil, entonces ¿qué soy yo? Según la antigüedad, todavía debería llamarlo hermano mayor. ¿Por qué no te arrodillas rápidamente ante el gran tío maestro? Haz una reverencia 3 veces al señor Lee, para disculparte y presentar tus respetos. Saludos, gran tío maestro. Fui ciego e ignorante. ¿Te ofendí? Por favor, perdóname. Él es el hermano mayor del Santo Médico, Sennong. Las habilidades médicas de este tipo son despreciables. ¿Cómo se atreve a salir a estafar a la gente? Shennon.
Señor Lee, por favor, de su orden. Hazlo entrar en reclusión de muerte. Si no se convierte en un santo médico, no se le permite salir de la reclusión. ¿Entendido, señor Lee? No, soy tonto. No podré convertirme en un santo de la medicina en esta vida. No puedes alcanzar el nivel de santo de la medicina. Entonces permanecerás en reclusión hasta que mueras. Incluso para expiar mis pecados ante el señor Lee. Vete. Sal, vete. No lo haré. El rey Wulong ya no corre peligro grave. Me retiraré primero. Abuelo, 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 abuelo. Un verdadero maestro oculta sus habilidades. Te juzgué mal. Muchas gracias, señor, por salvarme la vida. Justo ahora la señorita Wu acaba de decir que mientras te salve, ella me daría el de la familia Wu, Wan Yan Sulian. Dado. Genial. Con este Wan Niang Suelian, mamá y papá nunca más impedirán nuestro matrimonio. Aún no he tenido la oportunidad de preguntar. ¿Cuál es su estimado nombre, señor? abuelo. Su nombre es Li Qingtian. Ya he investigado. Él es esa persona, el específicamente nombrado para ser asesinado. Entonces esta es la señorita Yethesia, la segunda joven de la familia Ye. Dado que ese es el caso, entonces tomaré este Sulian. Espera, no puedo regalar este Sulian. Yethesia también debe quedarse con mi familia Wu para ser mi esposa número 108. Así que resulta que eres el hombre mencionado por el viejo maestro Ye, ese pez gordo. Es demasiado tarde para que lo sepas ahora. Ofender a mi primo es ofender a toda la familia Wu. Tú, un simple yerno residente de la familia The Ye. film was translated and narrated tesoro te by trae Ed problemas. Media. Recibí una noticia de que, mientras uno pueda tomar la primera noche de Yethesia, pueden alcanzar la inmortalidad. ¿Cómo sabes esto? Por supuesto, un pez gordo me dijo. Este pez gordo me dijo personalmente que quien pueda tomar la primera noche de Yethesia puede alcanzar la inmortalidad. En ese momento, este anciano ya no temerá el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. En otros 100 años, cuando mi Dacia sea suprema, en otros 300 años, el mundo entero se postrará a los pies de este anciano. Estás soñando. Mientras yo esté aquí, nadie puede llevarse a Cisia. Casualmente en Nenshen, la palabra de este anciano es ley. Nadie puede oponerse a mi decisión. Li Qingtian, tienes tanta audacia. ¿Cómo te atreves a ofender a mi abuelo? Arrodíllate rápido y acepta tu muerte. En cuanto a ella, envíala a mi habitación esta noche. Este anciano quiere alcanzar la inmortalidad. Hermano Qingtian, deberías irte rápido. Acepto mi destino. Escapa tú primero. Con el mero impostor. Quieres quitarme la vida. Aún queriendo llevarse a Cisia, de mi lado. No eres digno. Li Qingtian, ¿de qué tonterías estás hablando? Dije que eres un impostor. El verdadero rey Wulong fue encarcelado por ti. Li Qingtian, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Hay alguna consecuencia? Este es el digno Rey Wulong. ¿Quién tendría la audacia de suplantarlo? Y si yo puedo presentar pruebas. Entonces muéstralo.
Si no puedes mostrarlo, te partiré con mi espada ahora mismo. El verdadero rey Wulong está siendo retenido en la cámara secreta de la mansión Wu. Estás diciendo tonterías. Mi familia Wu no tiene ninguna cámara secreta. Exacto. Si no hay una cámara secreta, ¿cómo podría ser reemplazado? Tonterías. Mereces morir. Abuelo. Li Qingtian, realmente te has vuelto loco. Por Fixia, realmente heriste al rey Wulong. Estás tratando de arrastrar a mi familia Ye para que sea enterrada contigo. El rey Wulong logró a los 30 el rango de gran maestro de artes marciales antiguas. A los 50 alcanzó la cima de las artes marciales antiguas. A los 60 entró en el reino semi-inmortal. Como no iba a resistir mi golpe de menos de media fuerza, que es equivalente a un golpe de palma de un artista marcial antiguo de tercera categoría. Eso es porque este anciano está enfermo. Incluso un barco podrido tiene algo de poder de lucha. Tus pasos son inestables, indicando que tu fundamento interno es débil, y tu respiración es corta y áspera, indicando que tu energía interna es insuficiente. Mira, ¿cómo se parece esto? Ni siquiera un poco a el fundamento de un gran maestro de artes marciales antiguas. Entonces solo hay una posibilidad. Tú eres un impostor. Solo estás adivinando a lo loco. No tienes ninguna prueba. No derramarás una lágrima hasta que veas el ataúd. Bien, ¿quieres pruebas? Te las daré. Abuelo. Abuelo, eres realmente tu abuelo. Me equivoqué, por favor, perdóname. Realmente me equivoqué. Confiesa honestamente. ¿Cómo dañaste al rey Wulong? Hace 3 años fui poseído por un demonio. Y envenené al rey Wulong. Luego lo confiné en la cámara secreta. Y yo me hice pasar por... The film was translated and Su identidad. narrated by M Media. Así que hace 3 años deliberadamente me enviaste al extranjero. Afirmaste que estabas gravemente enfermo. Y nunca actuaste. Todo para ocultar tu identidad como un impostor. De acuerdo, te daré una oportunidad ahora. Confiesa honestamente. ¿Quién es la mente maestra detrás de ti? ¿Habla? Si no hablas inmediatamente, te arrojaré al mar para alimentar a los peces. Bien, bien, bien. Hablaré. Es que yo. Yo. Murió por el veneno. Merecía morir. Li Qingtian, te lo advierto. Incluso si expusiste al impostor. Has ofendido a este joven maestro. Tarde o temprano morirás de una muerte espantosa. Presuntuoso. Abuelo, ¿por qué me pegas? Bestia. No eres mi nieto en absoluto. ¿Qué? Eres el hijo ilegítimo de ese impostor. Guardias. Sáquenlo a rastras. Y tírenlo al mar para alimentar a los peces. Ey tú, suéltame. Suéltame. Dime bajo las mismas condiciones. ¿Quién te instruyó justo ahora para seguir poniéndome a prueba? Desprecio. De todos modos, todos vamos a morir. ¿Por qué debería decírtelo? El pez gordo detrás de mí te quitará la vida tarde o temprano. Aunque muera, no te dejaré escapar. También murió por envenenamiento. Muchas gracias, señor Lee, por salvarme The de la film prisión. was translated No te and preocupes. narrated En by cuanto al M asunto de la Media. familia Wu, ya lo he resuelto. Ese Wan Nian Sulian. La familia Wu lo ofrecerá naturalmente con ambas manos. Más 1.000 millones. Como muestra de gratitud. Además, para expresarla. Gran bondad y benevolencia del señor Lee hacia la familia Wu, he decidido casar a mi nieta. Contigo como segunda esposa. Esto, Yo. Intenta casarte con una. No. Realmente no creo que sea necesario.
Muy bien entonces. Entonces consideremos este asunto zanjado. Además tengo algo muy importante. Decidle al señor Lee. Los demás váyanse. Sí. Su subordinado saluda al dios de la guerra, Conoces mi verdadera identidad. informando al dios de la guerra. Mis ancestros eran descendientes del leñador Betashen. He estado encarcelado durante 3 años. No me han matado todos estos años. Es porque quieren obtener un gran secreto. Cuéntame al respecto. Es el plan para la resurrección del emperador. Mi maestro puede resucitar. En aquel entonces el emperador fue dañado por Fue. Su cuerpo y alma completamente agotados. Todos sus fragmentos de alma fueron destrozados. Y finalmente se transformaron en un tesoro secreto. ¿Quién pueda obtener este tesoro secreto? Más uno de los restos del emperador. El emperador puede ser resucitado. ¿Dónde está ese tesoro secreto ahora? Excelente, no esperaba que la familia Wu, para pagar su gratitud, no solo enviara a este Wan Niangsuelian, sino que también diera un regalo de 1.000 millones. Fisia, esta vez. Definitivamente me casaré contigo. Pero ¿cómo supiste? ¿Dónde estaba aprisionado el rey Wulong? El ojo celestial lo vio, por supuesto. Y este informe de tasación. El viejo tú lo dio, por supuesto. Entonces, ¿qué hay del santo médico Zennong? Después de todo soy. Eres el dios de la guerra, Qintian, ¿verdad? ¿Quién se atrevería a no darte la cara? Fisia. Esta vez. Definitivamente le demostraré al mundo que tu futuro esposo ciertamente será un inigualable héroe. Aquí hay un Wan Niangsuelian y una tarjeta bancaria con 1.000 millones. No esperaba que tú, este yerno inútil, tuvieras alguna capacidad. Bien, aceptaré el regalo. Entonces, en cuanto al matrimonio de Fisia y mío, Todavía no estoy de acuerdo. ¿qué? Este Wan Niangsuelian y 1.000 millones pueden considerarse tu compensación por todos estos años que has estado viviendo en nuestra familia Ye, comiendo y viviendo gratis. ¿Quieres casarte con mi preciosa hija? De ninguna manera. Papá, ¿cómo puedes retractarte de tu palabra? No lo sabes, hermano Qintian, para reunir todas estas cosas, ¿cuánto esfuerzo costó? Cuando papá habla, no tienes derecho a interrumpir. No toques a Fisia. Si tienes algo, ven a por mí. Y dale a este Venerable una razón. De lo contrario, este Wan Niangsuelian lo aplastaré. 1.000 millones tirados al mar. Tu familia Ye puede olvidarse de conseguir un solo centavo. ¿Quieres una razón? Entonces este joven maestro te dará una razón. De pie ante ti. Este es Ye Guan, joven maestro Ye, de la rama principal de la familia Ye en Jindu. Hoy este joven maestro está aquí representando al Salón Qintian para invitar a la familia Ye a asistir al banquete Qintian dentro de 7 días. En ese momento, el maestro del Salón Qintian llegará personalmente para casarse con mi prima Ye Xixia. El maestro de Salón Qintian del que está hablando no es este Venerable. Solo tú te atreves a competir con el poder número 1 en Dacia, el señor del Salón Qintian, por una mujer. Eres digno. Yerno inútil, te aconsejo que seas sensato y dejes a mi familia Ye lo antes posible. De ahora en adelante, no volverás a ver a nuestra Fixia. De lo contrario, el Salón Qintian tiene 10.000 maneras de hacer tu vida peor que la muerte. De acuerdo. Entonces me iré. ¿Ves eso? Este es el hombre que elegiste. Ante la ganancia absoluta. Es como un perro. Fuera de mi familia Ye. Hermano Qintian, dijiste que te casarías conmigo. Te creo. Vaya, verdaderamente digno del Salón Qintian. Como era de esperar, lleno de espíritu magnífico. Hija, baja la voz. Solo gente poderosa e influyente está aquí hoy. No avergüences a nuestra familia Ye.
Ni se te ocurra, ese bueno para nada de Li Qingtian. ¿Podría acaso venir a competir con el maestro del salón Qingtian por una mujer? Hoy este enviado especial ha venido especialmente para cumplir la promesa de 2000 años. Para pedir la mano de Cixia en matrimonio. Hermano Qingtian. Eso es genial, no me mentiste. Cixia, te dije que me casaría contigo. Y definitivamente lo haré. ¿Quieres casarte con Cixia? Obtuviste el permiso de este joven maestro. Yerno inútil, vuelves a ponerte ese traje de mono. Para hacer trucos. Hoy que hay un gran tonto en The Watching film was translated que sigue and clamando narrated que es el by dios de la Ed guerra Media. Qingtian. Esa es esta persona de aquí. Oí que incluso se atreve a competir con el señor Qingtian por una mujer. Hay un buen espectáculo que ver hoy. Li Qingtian, ¿te atreves a venir a este banquete Qingtian? Tienes una invitación. No. No, entonces eres un invitado no deseado. Según las reglas, debemos romper piernas. Y como un perro, arrastrarte fuera de aquí. Este banquete Qingtian. Vendré si quiero. Si quiero irme, me iré. ¿Por qué necesitaría una invitación? Porque este banquete Qingtian fue organizado para este venerable. ¿Qué dijiste? Mis oídos. No pudieron haber oído mal, ¿verdad? Dijiste que este banquete Qingtian fue organizado para ti. Esta es la broma más grande que he oído en todo el año. Todos dicen que la familia Ye de Watchen ha producido un gran tonto. De hecho, ver para creer. Exacto. Li Qingtian. ¿Sabes qué entidad colosal? Es el Salón Qingtian. Cuenta la leyenda que el Salón Qingtian fue fundado hace 2000 años, encargándose de proteger a Daxia por generaciones. Bajo su mando están los 4 grandes dioses de la guerra, invencibles donde quiera que vayan, invencible en cada batalla. Nada puede detenerlo. Este tonto en realidad sabe bastante. Entonces sabes qué tipo de figura importante es este Qingtian. El Salón Qingtian tiene un maestro de salón, 2 vicemaestros de salón y 4 maestros de pabellón. Qingtian es el jefe de los 5 grandes dioses de la guerra. Y también el maestro de salón del Salón Qingtian. Así es, los otros 4 grandes dioses de la guerra solo ocupan el puesto de maestro de pabellón, especialmente este dios de la guerra Bailon. Incluso el señor nacional, al encontrarse con él, debe mostrarle respeto. Por encima de los 4 grandes maestros de pabellón, también hay 2 grandes maestros adjuntos de sala. Nadie los ha visto jamás, hoy que han vivido más de 1000 años. Entonces, ¿qué clase de persona es el supremo maestro de sala Qingtian? Eres verdaderamente audaz. ¿Cómo te atreves a suplantar al señor Qingtian? Estás sosteniendo un palo, vistiendo una armadura andrajosa, ¿y crees que eso es impresionante? Sal inmediatamente del Salón Qingtian. De lo contrario, cuando llegue el señor Qingtian, te quitará la vida de perro. Fuera, fuera. Lárgate. El joven maestro ya te dijo que te largaras. ¿Oíste eso? Viejo maestro Ye. Te respeto como el padre de Cixia. Y te he tolerado repetidamente. Pero debes saber. La espalda de un tigre no se puede tocar. La fuerza de un dios de la guerra no debe ser insultada. Li Qingtian, ¿crees que solo porque llevas un disfraz eres verdaderamente el dios de la guerra Qingtian? Exacto. Eres que ha comido la comida de nuestra familia durante 3 años. Eso es todo lo que eres, un inútil. Nuestra familia Ye de Jindu nunca le ha gustado intimidar a otros basándose en el poder. Si mi prima se casa con el señor Qingtian como su esposa, entonces en todo Daxia, ella será insuperable. Por encima de 10.000. Se convertirá en la mujer más estimada de todo Daxia. Entonces mi familia Ye de la noche a la mañana se convertirá en la familia más importante de Watchen. ¡Qué perspectiva tan pequeña! Primas, y sirves al señor Qingtian cómodamente. Entonces nuestra familia Ye de Jindu en 5 años se convertirá en la familia número 1 de toda Daxia. En ese momento, la riqueza vendrá a través del prestigio de la hija. El patriarca Ye seguramente se convertirá en un titán de Watchen. Son todos demasiado amables, demasiado amables. Si Cixia sigue, a ti este inútil, estás destinado a no tener nada. Incluso,
Implicarás a nuestra familia Ye, y será enterrada contigo. Prima. Todos hacemos esto por tu propio bien. Fixia. ¿Quieres convertirte en un fénix entre la gente? ¿O quieres seguir a este inútil? Tú eliges por ti misma. Yerno loco, estás verdaderamente loco. ¿Es este un asiento en el que siquiera estás calificado para sentarte? ¿Por qué no? Este asiento estaba originalmente reservado para mí. Ahora bájate inmediatamente. Este es el trono del señor Qin Tian. ¿Cómo podría un inútil como tú atreverse a ponerle un dedo encima? Bájate por mí. Bájate. Bájate. Qin Tian soy yo y yo soy Qin Tian. Este banquete Qin Tian fue originalmente preparado por mí para Fixia, como un banquete de propuesta. ¿Qué? Fixia, ¿por qué necesitas elegir entre dos? De todos modos, al final te casarás conmigo. ¿Qué hora es ahora? ¿Todavía te atreves a decir tales tonterías aquí? Todavía quedan 5 minutos. El enviado de vanguardia del señor Qin Tian, el dios de la guerra Bailong, está a punto de llegar. Una vez lideró 100.000 tropas Qin Tian y aniquiló a 1 millón de enemigos. Incluso cortó las venas de dragón de 18 naciones. Se dice que, durante la caótica batalla, se transformó en un dragón blanco y arrasó el campo de batalla sin que nadie pudiera oponérsele. Ni siquiera los proyectiles de cañón pudieron penetrar su armadura de dragón. ¿Hay realmente dragones en este mundo? Este es un secreto que no puede ser revelado. De la alta sociedad comercial de Watchan, te lo he contado todo. El dios de la guerra Bailong es la única encarnación restante de un verdadero dragón en Dazya. Es inherentemente sanguinario y cruel. Nadie se atreve a faltarle el respeto. Entonces yo venerable quisiera ver a este Bailong cómo puede abrir su fauce de dragón y devorarme hasta que no quede ni una pizca. Yerno loco. Si no te bajas ahora. Todo Dazya con sus 32 provincias y 108 ciudades. Y 70 millones de kilómetros cuadrados no tendrá lugar para que te escondas. Inmediatamente arrástrame a este inútil. No ofendan la vista del dios de la guerra Bailong. Además enciendan el incienso en la habitación privada, que preparé meticulosamente. Como el perro más leal del señor Qin Tian. Por supuesto debo inspeccionar primero la mercancía para él. Joven maestro Ye, ¿no es esto un poco inapropiado? Todavía quedan 2 minutos, hasta que llegue el señor Bailong. 1 minuto es suficiente para mí. Mientras obtenga la primera noche de Yesis ya, podré alcanzar la inmortalidad. Así que este es tu verdadero propósito. Tú también conoces este secreto. Este secreto solo lo conocen aquellos con Hue. Podría ser él. Por supuesto. Una técnica de inmortalidad tan menor. El señor Qin Tian, naturalmente no se la tomaría en serio. Entonces, como su subordinado, lo haré en su nombre, para que sigues ahí parado. Llévenlos a la habitación privada. No retrases mis asuntos importantes. Tú, te atreves a detener mi inmortalidad. The film was translated and narrated by M. Jefe de la Media. familia Ye, ¿es este tu yerno inútil? ¿Cómo lo manejas? Yerno loco. ¿Conoces al joven maestro Ye? ¿Cuál es su identidad? Él es un diácono del salón Qin Tian, clasificado por encima de los jefes de todas las provincias. Una vez que de la orden, 1 millón del ejército Qin Tian puede arrasar Watchem en un instante. Nuestra familia Ye tiene un pariente tan poderoso. Nuestra familia Ye lo respeta. ¿De verdad te atreviste a herir al joven maestro Ye? Tú meramente un diácono. Te atreves a tocar Fixia. Eso es ser enemigo de este venerable. Tú. No le temes al maestro Bailong. Dilo y asústate hasta la muerte. Soy su amante. Entonces, ¿cómo es que yo no lo sé? Que el dios de la guerra, Bailong, tiene una amante. ¿Quién te crees que eres? ¿Eres siquiera digno de saber nuestra relación? De esta manera, Li Qin Tian golpeó al joven maestro Ye. Es equivalente a golpear la cara del dios de la guerra Bailong. Antes de que termine la noche, en la ciudad de Watchan, seguramente aparecerá un cadáver masculino no identificado. Hermano Qin Tian, antes de que llegue el dios de la guerra Bailong, deberías irte rápido. Primo. No te molestes con él. Está enfermo. ¿Quieres que lo deje ir vivo? Es muy simple. Entonces depende de tu actuación. Está bien, te daré lo que quieres. Primero déjalo ir. Al joven maestro Ye le quedan 40 segundos. No importa, 10 segundos son suficientes para mí. ¿Cuál es tu relación con el dios de la guerra Bailong? ¿Te atreves a decir eso otra vez? Escucha atentamente.
Soy el amante del dios de la guerra Bailong. Si le digo que vaya al este, ella no se atrevería a ir al oeste. Cuando llegue el dios de la guerra Bailong, ella te matará de inmediato. Ella no se atrevería en absoluto a decir un solo no. ¿Escuchaste eso? El dios de la guerra Bailong ha llegado. Escuché claramente, pero este maestro de pabellón no recuerda haber encontrado semejante basura para ser un amante. Dios de la guerra Bailong, ¿tú cómo llegaste tan rápido? Si este dios de la guerra no hubiera llegado antes, ¿cómo sabría yo? Inexplicablemente gané un amante. Dios de la guerra, por favor perdóname. Tu subordinado solo estaba diciendo tonterías. No, ¿cómo me atrevería a culpar a tu amante aquí? Delante de mí, siempre hago lo que dices. Dios de la guerra, ten piedad, yo, alguien como tú, un pez gordo altísimo y poderoso, yo, una persona humilde como tu subordinado, ni siquiera es digno de llevar tus zapatos. Todo es culpa suya, todo es culpa de este tonto. Él me hizo perder la cabeza, él me obligó a hacerlo. No solo él, suplantó al señor Qin Tian, sino que también se sentó en el trono del dragón. ¿Qué preparaste para el señor Qin Tian? Tu subordinado no tuvo elección, por eso tomé prestado tu prestigio, para intentar intimidarlo, y expulsarlo del banquete Qin Tian. Entonces, estás diciendo que estabas defendiendo la dignidad de mi salón Qin Tian al hacer esto. Entonces, quizás debería recompensarte aún más. Servir al señor Dios de la guerra y al señor Qin Tian es la buena fortuna de tu subordinado. Si quieres dar una recompensa, no es imposible. Entonces te recompensaré con una bofetada. Señor Dios de la guerra, golpeaste a la persona equivocada. Al que deberías golpear, no es ese bueno para nada, sentado en la silla, que ha estado viendo el espectáculo. Presuntuoso, el estimado invitado del señor Qin Tian, no es alguien a quien puedas insultar casualmente. Bailong saluda al señor Li. Felicidades al señor Li y a la señorita Ye, por una unión armoniosa por 100 años, y una unión eterna. Este yerno de la familia Ye, ¿cuál es exactamente su identidad para hacer que un dios formidable y feroz se arrodille y le ofrezca felicitaciones? ¿Cuál es su relación con el señor Qin Tian? Podría ser un hijo ilegítimo. Podéis levantaros todos. Sí, señor Li. Por decreto oral del señor Qin Tian, el señor Li Qin Tian y la señorita Ye Fixia están celebrando especialmente el banquete Qin Tian, con efecto inmediato. El señor Li y la señorita Ye están oficialmente comprometidos. Todas las familias importantes están invitadas a ser testigos. Este banquete Qin Tian fue originalmente preparado para Li Qin Tian. Fisia. Fisia, te casarás conmigo. En un momento como este. Todavía estás bromeando. ¿Con qué derecho? Esta gloriosa boda debería haberme pertenecido. Ye Fixia, pequeña zorra, ¿cómo te atreves? Cásate con él, cásate con él, Cásate con él. cásate con él. ¿Qué? ¿No estás dispuesta? No, por supuesto que estoy dispuesta. Eres mi héroe sin igual. La única luz en mi vida oscura. Cuando vestiste armadura dorada, pisaste nubes auspiciosas y coloridas, y dijiste que vendrías a casarte conmigo. He decidido casarme solo contigo en esta vida. Con efecto inmediato, yo Li Qin Tian y Ye Fisia estamos unidos como marido y mujer, por todas las generaciones, para nunca separarnos. Preferiría morir, antes que no proteger la felicidad de por vida de Fisia. Felicitaciones al señor Li y a la señorita Ye por su exitoso compromiso. Que tengan una unión armoniosa por 100 años, unidos de corazón para siempre. Finalmente cumplí la promesa de aquel entonces. Pisando nubes auspiciosas, vestido con armadura dorada para casarme con Fisia. Pero fue 2 años completos demasiado tarde. Señor Li, ¿cómo se debe tratar a este tonto que te ofendió? El joven maestro Ye acaba de preguntarme, ¿qué es el Salón Qin Tian? El Salón Qin Tian es guardián de Daxia, defendiendo la justicia y ayudando a los débiles, estrictamente disciplinado. A diferencia de ti, abusando del poder para beneficio personal, intimidando a los débiles. Ye Quan, este eres tú, originalmente un secuaz de fuerzas extranjeras, ocultando tu identidad para infiltrarte en el Salón Qin Tian, robando repetidamente los secretos de defensa fronteriza del Salón Qin Tian, evidencia de causar la muerte de 1000 compatriotas.
faltando el respeto al señor Lee, intimidando a los débiles, abusar de su autoridad. Debe ser inmediatamente destituido de su puesto como diácono del Salón Qingtian en Huacheng. No, señor Dios de la Guerra, por favor perdóname la vida. Si me quitas del Salón Qingtian, de mi puesto de diácono, ¿cómo estará mi familia Ye en Jingdu? ¿Cómo podremos seguir sirviendo al señor Qingtian? Mi Salón Qingtian sin tú, la familia Ye de Jingdu, aún puede apoyar a miles y miles de otras familias Ye. No te necesitamos en absoluto. Por favor, perdóname la vida, señor Dios de la Guerra, perdóname la vida. Emite mi orden Bailong. Con efecto inmediato, la familia Ye será degradada a 3 rangos y eliminada de la lista de las 10 grandes familias de Huacheng. En cuanto a ti, por ayudar al enemigo y traicionar al país, guardias, arrastradlo. Él también es una de las personas de Fue. Temporalmente perdona su miserable vida. Interrógalo a fondo. Encarceladlo en la prisión Qingtian. Sentencia de 500 años. Suéltame, soy un digno diácono del Salón Qingtian. ¿Qué derecho tienes a tocarme? Traidor de Das Ya, compórtate. Si vuelves a hablar, te golpearé hasta la muerte. Llévenselo, suéltame. Dios de la guerra, sálvame, sálvame. Señor Lee, este asunto está concluido. Tengo asuntos urgentes. Me despido aquí. Así por un yerno inútil. El dios de la guerra Bailón podría estar tan furioso. ¿Qué ha estado pasando exactamente últimamente? ¿Cómo es él? Una persona cambiada. Este Lee Qingtian debe ser una persona muy importante. Papá, estás senil. Él no es una figura importante. No es más que un perro que nuestra familia Ye cría. Viene cuando se le llama y se va cuando se le despide. Cierra la boca. Como te crié. Una hija tan descerebrada. Mi yerno. Ven. Por favor, siéntate. Antes, todo fue mi culpa. Estaba senil. Te pido disculpas. Cierto. Tengo una cosa más que preguntarte. Por favor, pregunta. ¿Cuál es exactamente tu relación con señor Qingtian? Yo. Ahora toda Huacheng está difundiendo rumores. Diciendo que eres el hijo ilegítimo del señor Qingtian. No soy su hijo ilegítimo. ¿Esto? Entonces, ¿por qué te ayuda tanto? De hecho, él incluso específicamente para ti, invitó a todos los dignatarios de Huacheng para asistir a nuestra boda. No lo dije en el banquete Qingtian, porque yo soy Qingtian. Y aún más el dios de la guerra Qingtian, Lee Qingtian. Tú. Yerno loco. En el banquete Qingtian, fue el enviado santo Bailong, quien no se molestó en discutir contigo, y solo entonces perdonó la vida de tu perro. Y ahora sigues fingiendo estar loco y tonto, pretendiendo ser Lee Qingtian. Lo que te dije, cada palabra es la verdad. Es una pena que estés ciego. Y no creas nada. Yerno inútil, sigues fingiendo. ¿Viejo? ¿Estás loco? Todavía tenemos el asunto más importante. Cierto. Dime la verdad. ¿Cuál es exactamente tu relación con señor Qingtian? ¿Por qué te ayudaría él? Di la verdad. Si no crees la verdad, entonces solo puedo decir. Una vez salvé al dios de la guerra Bailong, así que ella me ayudó. Así me gusta más. Señor Qingtian, ¿por qué aparecería por un yerno inútil como tú? Tú y el dios de la guerra Bailón están engañando a todos, usando falsamente el nombre de Qingtian, para montar un espectáculo para un bueno para nada como tú. Lo que digas entonces. Esto es malo. Este asunto será descubierto por señor Qingtian tarde o temprano. Cuando eso suceda, no solo morirás solo, sino que todos en nuestra familia Ye tendrán que ser enterrados con él. ¿Qué debemos hacer entonces? Firma esto. Romper el compromiso. Exacto, rompe el compromiso. Mientras aceptes romper el compromiso con nuestra asfixia, señor Qingtian no culpará nuestra familia Ye. Entonces no importa cómo mueras. Incluso si mueres en la calle, no tendrá nada que ver con nuestra familia Ye. Fírmalo rápidamente. Fírmalo y sal de mi familia Ye. ¿Y si no firmo? No firmas. Entonces haré que alguien te saque a golpes. Papá, ¿cómo puedes hacer esto? Péguenle hasta que firme. Ha llegado la señorita Baigu de la Cámara de Comercio de Nyumo. Parece que he llegado en un mal momento.
El patriarca Ye está ocupándose de asuntos familiares. Señorita Vaibrome usted. Como la renombrada vicepresidenta de la Cámara de Comercio Yu y la mujer más rica de Dacia, poder venir a mi familia Ye. Mi familia Ye está simplemente muy honrada. Podría ser ella. De ninguna manera. Hoy vine específicamente en nombre del presidente para entregar la de una vez cada 300 años invitación a la subasta del Palacio The film Celestial. was translated and narrated by M Media. Una vez cada 300 años. Se dice que la última vez se subastó una planta, un Wanyan Sulyan de 100.000 años. Podría permitir que un anciano de 99 años alcance instantáneamente el estatus de semi-inmortal y extienda su vida 1000 años. Me pregunto, ¿qué se subastará esta vez? Son los del legendario Venerable Celestial Supremo, restos reencarnados de su tercera vida. La leyenda dice que los restos del Venerable Celestial Supremo, cuando se muelen hasta convertirlos en polvo, y se combinan con un Wan Nian, Suelian, si se consume, puede otorgar juventud eterna e inmortalidad, y una vida tan larga como el cielo. Esta juventud eterna e inmortalidad. ¿Es real o falso? Si el patriarca ya está interesado, puede asistir a la subasta entonces, para pujar por los restos del Venerable Celestial Supremo. Bien, bien. Vámonos, iremos a la siguiente familia a entregar invitaciones. Sí puedo obtener estos restos. No lograré yo también en la juventud eterna y la inmortalidad. Dame otros 2000 años. Mi familia Ye definitivamente se convertirá en la familia número 1 en Dacia. Papá, tengo una buena idea. Dime. Bueno para nada. No quiere firmar la anulación. ¿Está bien? Entonces que él en nombre de nuestra familia Ye recompre los restos del Venerable Celestial Supremo. Correcto. O te vas inmediatamente de la familia Ye ahora. O compras estos restos y los traes aquí. Inmediatamente aceptaré tu matrimonio con Cisya. La boda se celebrará al día siguiente y la cámara nupcial inmediatamente. ¿Estás seguro de que no te retractarás de tu palabra? Sin arrepentimientos. Pero puedes hacerlo. Meros restos de un Venerable Celestial. ¿Por qué necesitaría yo ir a alguna subasta del Palacio Celestial por ellos? No me importa qué método uses. Dentro de una hora, quiero ver personalmente los restos del Venerable Celestial aparecer ante mí. Yerno, no esperaba que este maestro tuyo, el dios de la guerra Bailong, fueran en realidad tus subordinados. Incluso estos restos inmortales. Puedes obtenerlos tan fácilmente. Realmente merezco morir por esto. Todavía recuerdas, hace una hora, lo que dijiste. Mañana haré que tu boda y la de Cisya se celebre. ¿Quién es? Hermano Quintián, Así es, soy yo. me asustaste a muerte. Pero la boda no es hasta mañana. ¿Por qué ya estás aquí? Porque quería verte. No pude esperar. El hermano Quintián está tan extraño hoy. Normalmente, él no tiene la costumbre de tocarse la nariz. ¿Qué pasa? Vamos, te llevaré a algún lugar. Antes de irnos, déjame hacerte una pregunta primero. ¿Qué pregunta? ¿Todavía recuerdas? Te dije. Siempre he estado teniendo un sueño. ¿Qué sueño? Elio olvidé. Tú no eres el hermano Quintián. ¿Quién eres exactamente? Ya que me has descubierto. Entonces no fingiré más. De hecho, no soy Li Qingtian. ¿Qué vas a hacer? Li Qingtian. Esta noche es el día de tu muerte. Todo procede según el plan. Fiue, te atreves a dar un paso al frente y enfrentar la muerte. Después de 2000 años de amarga espera, finalmente has llegado. Yerno inútil. ¿Por qué estás aquí de nuevo? Todo es tu culpa, inútil. Ofendes a la gente por todas partes, causando que nosotros seamos todos capturados y traídos aquí. Apúrate y dale a este caballero una reverencia para disculparte. Ruégale que nos libere. ¿Sabes quién es la persona que está frente a ti? ¿Acaso necesitas preguntar? Nuestra familia ya crió un perro. Y su identidad oculta es el maestro de salón Qingtian. Qingtian. ¿Esto cómo es posible? Imposible. Así es. De hecho soy Li Qingtian, el maestro del salón Qingtian.
¿Cómo es posible? Hermano mayor, estoy aquí. Señor Chu. Subdirector Du. Dios de la guerra Bailong. ¿Por qué están todos ustedes aquí también? Reportando al maestro del salón. Los canallas de afuera. Sus subordinados ya los han eliminado a todos. Así que realmente no me estabas mintiendo. Realmente eres el maestro de Sala Quintian. ¿Qué es un maestro de Sala Quintian? Él tiene otra identidad oculta. El Esquien una vez luchó contra el rey demonio, hasta un punto muerto. Y finalmente, masacró al rey demonio bajo su trono. Dios de la guerra Quintian. Esto. ¿Cómo es esto posible? El yerno inútil de mi familia. Resulta que es esa figura imponente y recta, gran figura. Hermano Quintian, es verdad lo que dijo. Jessis ya. ¿No me crees? Hace 1000 años, extraje específicamente recuerdos del alma remanente de Sisia, recuerdos recuperados. ¿Qué? Hoy te devolveré esos recuerdos. Dejar que ustedes dos tortolitos se reúnan antes de que mueran. En aquel entonces una vez me dijiste, Hubo una vez un sentimiento sincero, puesto ante mí. Pero no lo valoré. No fue hasta que lo perdí, que me arrepentí profundamente. en este mundo mortal, no hay mayor dolor que este. Si el cielo te diera otra oportunidad para empezar de nuevo, Yo le diría a esa chica. Te amo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Fisia. hermano Quintian, Realmente conmovedor. Un amor para envidiar. Has terminado de narrar. Una vez hecho, eso es hora de enviarte a tu destino. Ustedes váyanse rápido. Hyo y ya. Alcanzado la cima del 9º nivel del arte del rey demonio. No pueden derrotarlo. The film was Li Qingtian debería saber. and narrated by M. Aunque ahora has recuperado tu cuerpo físico. Pero es extremadamente frágil. No tienes ninguna posibilidad de ganar. Está bien, estoy bien. Si no me equivoco. Todo lo que pasó antes. Está todo relacionado contigo. En efecto. Qin Guang es mi subordinado. Liu Banchen, JKWN, todos ellos son mis peones para atraerte al juego. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Por supuesto, es cuando estás en tu momento más triunfante, para derribarte al polvo, dejarte ganar todo, luego hacerte perder todo, lisiar tu cultivo, y hacerte vivir como un perro. Así es, Inyumo Hyo también es mi hermano. ¿Qué? Inyumo Hyo. Señor Hyue, el asunto que me encargaste ya ha sido resuelto. Esto, nuestra familia Ye, ¿qué demonios hemos provocado? ¿Qué clase de monstruos y demonios? Este asunto. Exacto, todo es culpa de este Li Qingtian. Yumoji eres mi hermano. Porque me traicionaste. Yo también solía pensar eso. Pero alguna vez me trataste como un hermano. Una vez luché una gran batalla contra la corte demoníaca contigo. Tú te divertiste. Y fuiste feliz. Pero trajiste el desastre sobre nuestros hermanos. La corte demoníaca nos casó durante un total de 500 años. Más de 500 años. Vivimos peor que perros. ¿Y dónde estabas tú? Ahora estás bien. Pero aún recuerdas cómo fui casado. ¿Y cómo murió tu cuñada? Ellos fueron quienes cometieron muchas fechorías. Un erudito puede soportar, pero un toro no. Basta, viejo Yu. Retrocede. Déjame el resto a mí. Sí. Mi señor. Quiere salvar a Jessis ya. Y a los miembros de la familia Ye, ¿verdad? ¿Qué exactamente necesito hacer para que los dejes ir? Quiero tubar a Qingtian. La que consideras como un hermano, como si fuera tu propia vida. Está bien, te lo daré. ¿También quiero que te arrodilles ante mí? Lisiar tu propio cultivo. Y jures un juramento. No. En el nombre del dios de la guerra. En este mundo yo, Hyue, puedo ser llamado el dios de la guerra. Yerno inútil. Para que sigues ahí parado. Date prisa y arrodíllate. Adelante, jura el juramento. ¿Quieres matar a Zixia y matarnos a nosotros?
Date prisa y arrodíllate por mí. No te preocupes por mí. Eres el dios de la guerra, Quintián. 3, 2, Espera. Me arrodillaré. No. hazlo. No hagas esto por mí. Vete rápido. Simplemente abolir mi cultivo. A cambio de la vida de mi amada. Este Venereb también lo considera que vale la pena. Hermano mayor. Mi hermano mayor ya ha abolido su cultivo. ¿Aún no es suficiente? No es suficiente. Júrame. Rápido. Yo, Li Qingtian, juro a los cielos. A partir de hoy, ya no llevaré el nombre de Dios de la guerra. No habrá más Li Qingtian en este mundo. Inesperadamente. En aquel entonces, el incomparable dios de la guerra Qin Tian, en realidad se arrodillaría ante mí, rogando piedad. Hue. Es suficiente. Por supuesto. No es suficiente. The film Hue, was te estás retractando de tu palabra. translated and narrated by M Media. Deben morir todos ustedes, deben morir. Con tal de que hoy, todos los presentes mueran. Podré, completamente, usurpar tu identidad. Este es tu verdadero objetivo. Exactamente. He planeado durante 2000 años. Todo para tomarlo todo. De ti. Y convertirme en el dios de la guerra honorablemente, legítimamente. Y establecer mi propio dominio y reinar como rey. Todo esto es solo para que el mundo alabe. Yo, Hue, Hue. ya que estás a punto de morir, te diré 2 secretos más. Primero, tus padres en esta vida. Es porque mataste a los suyos. Segundo, el tesoro supremo que buscas. Y tus restos son ambos falsos. Entonces, ¿dónde están los verdaderos? Por supuesto, los molí hasta convertirlos en polvo y me los tragué. De lo contrario, ¿cómo podría abrirme paso hasta la cima de la 9ª etapa del arte del rey demonio y dominarte por completo? Hue, simplemente eres. Deitant. Si quieres dañar a mi hermano mayor de nuevo, tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Hue. Has truncado por completo el camino de mi maestro a la resurrección. Te mataré. Una hormiga intentando sacudir un árbol. Estás buscando la muerte. Señor Hue, el tiempo casi se acaba. Envíalos a su destino. Sin prisa. En aquel entonces esta basura te puso los cuernos. Ahora, antes de que esta basura muera. Nyumoji, ¿qué pretendes hacer? The film was translated and narrated Por supuesto, by M antes de que Media. mueras. Acostarme con tu esposa. Haciendo tu vida peor que la muerte. Nyumoji, libera a mi mujer. No lo haré. ¿Cómo es posible? Yo claramente ya te lisié. ¿Por qué aún puedes levantarte? Hue. Aunque aboliste mi cultivo. Pero aún no entiendes lo que es un verdadero dios de la guerra. La 9ª etapa. No te lisié ya. Mi voluntad es inquebrantable. Este Venerable aún puede movilizar chi verdadero. En cuanto a ti, Hue, tú eres simplemente del rey demonio. Títere. ¿Cómo podrías comprenderlo? El verdadero significado profundo del arte del rey demonio. Incluso si tú
¿Qué diferencia hay si regresas al 9º nivel? Yo poseo talento de 9º nivel después de todo. Solo necesito mover un dedo. ¿Aún así morirás? ¿Qué pasaría si pudiera abrirme paso al 10º nivel? Dios de la guerra regresa a 10º nivel. Rompe. Imposible. Fisia. Finalmente podemos estar juntos para siempre. No estás celebrando demasiado pronto. Rey Demon.